Me presento, mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo soy coach y terapeuta emocional, trabajo aquí en Barcelona, tengo el despacho en la otra manzana, en Diputació Comte Borrell, y bueno, nosotros vamos haciendo estas conferencias periódicamente porque de alguna manera vamos dando a conocer cuál es el trabajo y cuál es la metodología que hay detrás de la terapia emocional y del coaching emocional que yo realizo luego en las sesiones, pero además para compartir y dar a conocer, digamos, ampliamente a todo aquel que le interese la importancia y lo profundamente significativo que son las emociones en todo lo que nos sucede en la vida. Ya no solamente a nivel de lo que sentimos, sino que incluso cuando yo tengo un problema en el trabajo, cuando yo tengo un conflicto familiar, cuando se me echa a perder el coche, cualquier cosa, todo lo que nos pasa en la vida tiene en el fondo un origen emocional, ¿ya? Y hoy día vamos a hablar cuál es el fondo, el trasfondo que hay detrás de la culpa. Me imagino que todos conocen la culpa, ¿verdad? ¿No hay nadie que nunca la haya experimentado? Pregunto porque hay algunas pocas personas, esto está muy estudiado, que no sienten culpa, pero las personas que no sienten culpa o no han sentido culpa son personas que tienen algún tipo de alteración en el cerebro, ¿ya? No voy a decir que tengan un daño ni tal, pero es como que tengan algún área del cerebro apagada, por decirlo de alguna manera, ¿ya? De lo contrario, todos los seres humanos conocemos y hemos experimentado la culpa. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Les suena eso de...? ¿Por la iglesia? ¿Porque nacemos culpables? Tiene que ver con las religiones. O sea, nosotros la culpa la hemos heredado desde los orígenes de los tiempos, ¿ya? ¿Y quiénes han sido los mayores precursores de la culpa a lo largo de la historia de la humanidad? Han sido las religiones, ya no solamente la Iglesia Católica, sino que todas las religiones. ¿Por qué? ¿Por qué las religiones han sido mayoritariamente las precursoras de la culpa? Para manipular. Exactamente. Porque es la forma de tener controladas a las masas, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que actualmente la culpa es un arquetipo, ¿ya? Un arquetipo es un concepto que está en el inconsciente colectivo de toda la humanidad, que a cualquier país que tú vayas, en cualquier cultura, en cualquier sitio del planeta, cuando tú hablas de culpa, bueno, evidentemente en el idioma del lugar, todas las personas saben a qué se refiere, ¿ya? Hay unos, por ejemplo, otro concepto que es arquetípico es el de la madre, ¿ya? El de la madre, el del padre, y la culpa es uno de estos arquetipos. Entonces, ¿cómo? Voy a juntar un poquitito aquí solamente para enseñar esto. ¿Cómo es que nosotros operamos con la culpa y por qué nos cuesta tanto deshacernos de ella? Porque la culpa está sostenida en todo esto, ¿ya? Este es un diseño que nosotros hemos elaborado en conciencia emocional, que le llamamos el mapa de la psique, ¿ya? O sea, todos estos elementos funcionan simultáneamente en nuestra psique y que son los que tienen que ver con todo cómo nos movemos y cómo funciona nuestro cerebro y por tanto todas nuestras emociones. Cuando yo digo que la culpa está sostenida en todos estos elementos, ¿a qué me refiero? Las emociones. ¿Cuáles son las emociones que sostienen más fuertemente la culpa? Pueden ir participando. Miedo. El miedo. Esa es la más importante. ¿Cuál otra? La ira. La ira, ¿cierto? O sea, porque ojo, que cuando hablamos de culpa, tanto que yo me sienta culpable como que yo culpe a otros, ¿ya? La culpa en cualquiera de las dos caras. Entonces, las emociones que más fuertemente actúan detrás de la culpa son el miedo y la ira, ¿ya? Entendiendo que emociones son solamente 5: miedo, asco, rabia, tristeza y alegría, ¿ya? Todo lo demás son sentimientos, ¿ya? Hago esta aclaración para los que no habían venido a otras conferencias mías, y yo siempre lo explico esto, ¿ya? ¿Por qué hablamos solamente de 5 emociones? Porque las emociones son básicas, ¿ya? Y las emociones básicas tienen que ver con un sentido arcaico de sobrevivencia. La tienen todos los animales y existe desde que empezaron en la prehistoria los seres vivos a salir del agua y todo eso. Entonces,
el miedo, el asco, la rabia, la tristeza y la alegría son emociones que han cumplido sentidos de sobrevivencia, de pertenencia, de afecto, de seguridad, ¿ya? Por eso que existen estas emociones. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la culpa está sostenida en el proyecto sentido? Una aclaración rápida sobre lo que es el proyecto sentido. El proyecto sentido es todo el periodo que comprende desde antes de la gestación del feto hasta más o menos los 3 años de edad de la criatura, ¿ya? Si durante todo ese periodo, mientras mamá estaba embarazada, ella vivía con sentimientos de culpa de lo que fuera, el bebé estaba mamando a través del líquido amniótico culpabilidad, ¿ya? Por lo tanto, cuando esa criatura nace, ya nace culpable, ¿ya? O sea, el nacemos culpable tiene esta connotación muy religiosa, pero también tiene esta otra connotación de que desde que yo he sido gestado hasta que salgo al mundo, ya he ido mamando culpabilidad. Cuando hablamos de la culpa en los programas inconscientes, entendemos por programas inconscientes todo lo que yo he heredado de mi clan. Si, por ejemplo, yo vengo de una familia muy religiosa, vamos a enfocarnos principalmente aquí, muy católica, o sea, ustedes saben que la religión católica ha sido una de las que ha trabajado más intensamente el tema de la culpa. Entonces yo vengo de una familia donde a los hijos los manda Dios y yo no me queda otra que parirlos. Me imagino en la época de mis abuelas, de mis bisabuelas, aunque yo no quiera tener a estos hijos, está la culpa, ¿ya? Entonces por mi culpa, porque pecadora y tal, entonces todo eso se va heredando, porque ojo, que nosotros no solamente heredamos los genes que constituyen nuestra estructura física, ¿ya? Nosotros heredamos toda la información del plan. Cuando nosotros estamos diciendo que somos energía y somos información, lo que decimos es que primero somos energía porque nuestra estructura física está compuesta por átomos y los átomos son energía. Eso es física simple, ¿ya? Y somos información porque la información también es energía. Y la única forma en que todas las especies han podido evolucionar y sobrevivir ha sido gracias a que hemos heredado la información de todas las especies anteriores, ¿ya? O sea, nosotros tenemos la información de toda la humanidad desde el primer Homo sapiens hasta la era actual, ¿ya? Es por eso que nosotros no tenemos que indicarle a nuestros órganos cómo funcionar, porque nuestros órganos ya traen información. ¿Me van entendiendo cuando digo que somos información? Y de esa misma manera, como se hereda la información de las células, se heredan las emociones. Si ustedes se fijan, hay familias donde todos tienen miedo a algo o pánico a alguna cosa. ¿Se han fijado que eso es bastante frecuente? ¿Por qué? Porque a lo largo del clan se ha ido heredando el miedo a los ratones, el miedo al no sé qué, el miedo a no sé qué otra cosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque han habido traumas en la familia que han ido heredando la información. Y la culpa también se hereda. Si, por ejemplo, yo vengo de un clan, cuando yo hablo de clan me refiero a mi árbol genealógico. Si yo vengo de un clan donde han habido asesinos o donde han habido violadores, yo traigo la información de culpabilidad, porque así como hubo uno que asesinó o hubo uno que violó, en el mismo clan tiene que haber habido otro que cuestionó, juzgó y criticó esa conducta. Por lo tanto, ahí es donde se empieza a asentar y a fortalecer el sentimiento de culpa que luego se va heredando. Fíjense ustedes, cuando nosotros nos encontramos con personas que son súper ayudadoras, ¿han visto que hay gente que siempre están ayudando a otros? Que tienen como un instinto así de ayudar a cualquiera que se les cruza por el camino. Todas las personas que son muy ayudadoras, sin que les pidan, tienen en su inconsciente información de culpabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en alguna parte les resuena que alguien no ha hecho el bien,
¿ya? Seguimos usando estos conceptos religiosos, alguien no ha hecho el bien, entonces esta persona inconscientemente, insisto en el tema del programa inconsciente, inconscientemente siente que tiene que reparar o salvar por este que hizo daño, que hizo mucho mal, ¿ya? Cuando nos referimos a los engramas, la culpa enganchada en el engrama, ¿qué es el engrama? El engrama es cuando yo tengo un trauma, que puede ser a cualquier edad de la vida, pero principalmente en la infancia, ¿ya? Yo sufro algún tipo de experiencia que me genera un trauma a mí, da lo mismo si a los demás les pareció traumático o no. Si el tema es cómo yo lo viví, si yo lo experimenté como una situación traumática, se me queda grabado en todo el sistema neurológico, pero además se me graba no solamente el recuerdo de la situación observada, por así decirlo, sino que se me graba a través de todos los sentidos. Entonces se me graba a través del olfato, se me graba a través de la sensación de la piel, temperatura, frío, calor, se me graba a través del oído, qué sonidos habían en el ambiente, en el lugar cuando yo tuve esta situación traumática, se me graba a través de todo. Y si tiene alguna relación con algo que yo estaba comiendo, también se me graba con la sensación de la comida. Fíjense, yo no sé si alguna vez les ha ocurrido de estar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un engrama en adulto, ¿ya? Yo estoy en una comida, estamos en una comida, no sé, familiar, y estamos comiendo en ese momento pollo asado con alguna cosa y recibimos una noticia muy impactante, ¿ya? Por ejemplo, llaman a casa y avisan que ha fallecido, no sé, mamá, papá o alguien muy cercano. Y entonces, en el momento en que yo recibo la noticia, se me produce un trauma, ¿ya? Y me queda grabado el engrama. Entonces, cuando yo la siguiente vez que vuelva a oler o a probar el pollo asado, me va a generar rechazo, ¿ya? Y me van a decir, pero ¿por qué te genera rechazo si siempre te gustó el pollo asado? No sé, ahora no me sienta bien, no me agrada. Y vamos por la vida, nos van pasando estas cosas cada vez que tenemos alguna situación que nos genera digo yo trauma, sin que sea el trauma de la vida, ojo, ¿ya? Un trauma es cualquier cosa que a mí me deja así con la emoción enganchada en un momento y lo vivo mal, ¿ya? Entonces se nos van enganchando situaciones que nos van generando esta como memoria inconsciente. Mi cuerpo lo recuerda, toda mi biología lo recuerda, pero yo conscientemente a lo mejor no lo voy a recordar, ¿ya? Las creencias son la madre de todas las culpas, ¿ya? O sea, la culpa donde mejor se instala y se sienta es en una creencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros decimos, es malo robar, eso es una creencia. Más allá de que nosotros estemos en un entorno y en un contexto donde también tengamos todos la misma creencia y vamos a consensuar en que sí, es malo robar. Pero, ¿y qué tal si quien está robando es un niño pequeño que se está muriendo de hambre y tiene a su madre enferma y roba para ir a darle a la madre para que no se muera? No lo vamos a juzgar con la misma dureza, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de la culpa enganchada a la creencia, aquí tiene que ver con aquellas creencias sobre las que nosotros también tenemos un juicio enganchado. Entonces, si por ejemplo, yo he crecido en un entorno donde el matrimonio es para toda la vida y la mujer no se puede separar y tiene que aguantar lo que el marido haga, y resulta que cuando yo crezco, me hago adulta, me caso y tengo una situación que decido separarme de mi marido, toda mi familia me va a juzgar, me va a cuestionar, me va probablemente a apartar de la familia porque yo he hecho algo que va contra los principios familiares o contra los valores familiares, pero lo único que estoy haciendo es atentar contra una creencia. Que es una creencia familiar muy arraigada, muy instalada, pero no deja de ser una creencia, ¿ya? Por un pelín para aquí.
Por el momento voy a saltarme lo de los roles y voy a pasar a la sombra. ¿Todos entienden a quién me refiero cuando hablo de la sombra? La sombra es, según lo definió Jung, el psicoanalista suizo, él dijo que en la sombra anidan todos nuestros fantasmas, ¿ya? Todo aquello que nosotros no queremos mostrar públicamente, aquello que nosotros no reconocemos o rechazamos de nosotros mismos. Cuando yo siento envidia, yo no voy por ahí diciendo, sí, yo soy súper envidiosa, ¿ya? No, porque quedaría súper feo. Pero en cambio, a la que veo a una persona con una conducta envidiosa, yo digo, ¡ay, qué envidiosa que es! Pero para que yo pueda decir qué envidiosa que es, pues yo conozco la envidia, porque nosotros no podemos reconocer algo que no conozcamos previamente. Es imposible. O sea, ustedes saben que cuando llegaron los españoles a América, en las tres carabelas, los mexicanos, bueno, en esa época eran los indios, no me acuerdo si eran los mayas o los aztecas, los que estaban a la orilla de México, no los vieron. No vieron las carabelas porque ellos no conocían los barcos. Entonces, hasta que no estuvieron casi desembarcando en la arena, ahí recién vinieron a ver que había llegado algo a través del mar, ¿ya? Esto lo único que muestra y que demuestra es cómo nosotros solo podemos ver aquello que conocemos, ¿ya? Lo que no conocemos no lo vemos. Yo no sé si alguien tendrá hijos, bueno, me imagino que más de alguno tendrá hijos aquí, cuando uno le dice al hijo, cariño, ¿puedes ir a buscar a la nevera o a la despensa, no sé, un paquete de macarrones? Entonces, va el hijo o la hija, abre y dice, no hay nada, ¿ya? No es que no haya nada, pero como no está familiarizado con el lugar donde yo guardo las cosas, no está familiarizado, incluso a lo mejor ni siquiera con el envase, ¿ya? Porque si no pasa mucho por la cocina, no va a estar familiarizado con el envase, no lo va a ver y no lo ven. Es que es tremendo, porque no lo ven. Eso es todos los hombres. Bueno, eso da una pizarra, pero hay algunas excepciones. Yo puedo decir que hay excepciones. Pero también tiene, o sea, ¿cuáles son todos los hombres que no ven? Los que no entran en la cocina. Pero si tú le dices que vaya al garaje a buscar algo, que lo ve todo. O sea, haciendo un poco de gracia con esto, pero tiene que ver con esto. Entonces, cuando yo identifico algo en otra persona, es porque yo lo tengo, yo lo conozco, ¿ya? Sea que lo oculto, sea que lo oculto porque lo rechazo de mí, sea porque lo he vivido en mi entorno. Y por ejemplo, la culpa es algo que está muy metido en la sombra, porque si por ejemplo yo crecí en mi infancia en un hogar donde cada vez que papá llegaba por la tarde, mamá empezaba, que claro, que tan tarde que llegas, que no ayudas con nada en casa, que yo tengo que hacer todo, que lo que yo estoy escuchando es mamá culpando a papá. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo el día de mañana? Si yo soy hija mujer y escuchaba a mamá culpar a papá, el día de mañana muy probablemente voy a repetir la misma cantinela con mi marido. O voy a ser como papá. ¿Ya? Entonces, yo voy a pasar de todo y cuando llegue a casa, curiosamente, mi marido me va a decir, pero cariño, tan tarde que llegas, que yo ya he hecho todo solo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nos polarizamos. Si a mí no me ha gustado cómo era mamá, o no me gustaba cómo ella se comportaba cuando yo era pequeña, entonces yo de alguna manera rechazo el comportamiento de mamá, el día de mañana yo voy a polarizarme en el comportamiento de papá. Entonces, si mamá era la que culpaba y papá pasaba olímpicamente, el día de mañana yo voy a pasar olímpicamente, ya está ahí culpándome. Pero voy a transformarme en otro tipo de victimaria, ¿ya? Porque, ojo, que la culpa va de víctimas y culpables, de victimarios y de víctimas, ¿ya? Eso lo tienen todos claro, ¿cierto? Que la culpa y la víctima son como siameses.
¿Ya? O sea, yo no puedo culpar a alguien si no me siento víctima. ¿Se entiende? Ya. De la misma manera, yo no me puedo sentir víctima si no voy culpando a los demás. Cuando decimos que la culpa está en el ego, una de las funciones primordiales que tiene en los seres humanos, y digo los seres humanos porque el ego es exclusivamente de los seres humanos, que tiene que ver con nuestra mente racional, es protegernos y como pintar nuestra cara pública. ¿Ya? ¿Cuándo empieza a aparecer el ego? Sobre los 3 años, cuando ya termina la etapa del proyecto sentido y los niños empiezan a disociarse de mamá, ya empiezan a darse cuenta que no son una unidad con mamá, sino que son un individuo aparte de mamá. Entonces empieza a aparecer el yo, el mí, el mío. ¿Ya? No sé si alguien tiene niños pequeños o ha visto cercanos que empieza todo yo, mío, todo. Eso pasa más o menos sobre los 3 años de edad, que es cuando empieza a formarse el ego. Pero cuando empieza a formarse el ego también es cuando empezamos a aprender a culpar y a sentirnos culpables. Entonces, cuando yo soy pequeña y hago algo que a mamá no le gusta, mamá me va a decir: eso está muy mal, o eso es muy feo, y va a hacer algún gesto, por ejemplo, como de rechazo o de no ser cariñosa conmigo, automáticamente yo lo voy a entender como que, si yo hago esto, entonces la consecuencia es un castigo. Recordemos que la culpa va asociada con el castigo y el perdón, son un triunvirato, ¿ya? Culpa, castigo, perdón. Esto metido en la iglesia por donde lo miremos. Entonces, si yo hago algo que a mamá no le gusta, entonces me siento culpable, mamá me castiga y voy a buscar el perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a buscar el perdón? Voy a hacer algo que yo ya he aprendido que le gusta a mamá. Y ahí es donde está actuando el ego. Porque el ego lo que hace es buscar siempre agradar, siempre mostrar la mejor cara, siempre ser aceptado. Entonces, es muy perverso esto porque lo aprendemos desde que nacemos casi. O sea, lo vamos instalando, nos lo van instalando primero, ¿ya? Luego, por ejemplo, cuando ustedes han fijado, esto lo han hecho, yo creo que todas las madres. Yo afortunadamente alcancé a aprenderlo justo antes de ser madre, que cuando el niño se golpea con algo, cuando es bebé, está aprendiendo a caminar, se golpea con algo, ¿qué es lo que dicen mayoritariamente los adultos y las abuelas? Puerta mala, mesa mala, ¿cierto? Y resulta que puerta mala, mesa mala, ¿qué es lo que le estoy enseñando a la criatura? A culpar a otros, a proyectar la culpa afuera, porque yo soy inocente. ¿Ya? Yo soy completamente inocente, la mala es la mesa. ¿Ya? Y después voy al jardín, entonces cuando me pega el compañerito es el malo. Y luego cuando ya estoy en el colegio, en el instituto, y me saco malas notas, es que el profesor me tiene manía. Y después llego a mi vida de adulta y estoy en un trabajo y pierdo el trabajo y mi jefe es un cabrón. Pero yo soy inocente siempre. Es tremendo, fíjense. Y además vamos por la vida creyéndonos esa historia, pero vamos culpando a todo el mundo. Entonces, si tengo una reunión y llego tarde a la reunión, ¿qué es lo primero que decimos? El tráfico, ¿ya? No, que se me quedó no sé qué pero siempre hay algo que es culpable. Tengo que entregar un informe, se dañó la impresora. Tengo que entregar no sé qué, se cortó el internet. O sea, las excusas, el libro de las excusas. Pero siempre es otra cosa u otro el responsable de lo que a mí me sucede. Entonces, ¿para qué nos ayuda el ego? Para sacudirnos la responsabilidad. Porque eso es lo que hacemos. Cuando yo culpo afuera, lo que estoy haciendo es sacudiéndome la responsabilidad de todo. ¿Ya? Entonces, desde ahí, cuando yo me voy moviendo
con el sentimiento de culpa tan instalado adentro que no lo puedo sostener, lo que voy haciendo es culpar a todos los demás. Porque aquí es donde se nos empieza a provocar esta como distorsión, ¿ya? Porque como además hay un tema, fíjense que es como una cosa mal entendida. Yo no puedo perdonarme, ¿ya? Si yo hago algo malo a mis ojos y yo me siento culpable, no es suficiente que yo me perdone. Yo necesito que el otro me perdone. ¿Se han dado cuenta? Que siempre necesitamos el perdón del otro, porque hasta que el otro no me perdona, yo no me quedo tranquila y no duermo en paz. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a sacar todos nuestros recursos de ¿cómo hago para agradarle al otro? ¿Cómo hago para que el otro me acepte? ¿Cómo hago para que el otro me quiera? Y empezamos a tirar toda la carne en la parrilla, digo yo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo me ha pasado algo con mi marido, con mi pareja, que yo he hecho algo que él no le ha gustado, ¿ya? Yo me siento culpable, entonces luego voy a ir y voy a hacer algo que yo sé que a él le gusta, pero todavía no me dice te perdono, porque además es que necesitamos escucharlo, ¿ya? Porque no basta que el otro me diga ya, cariño, necesito escuchar, ¿me perdonas? ¿Ya? Si todavía no me dice te perdono, entonces voy y hago otra cosa más, y entonces empiezo a repasar todo lo que a él le gusta, y aquí es donde a mí misma me empiezo a pasar por el aro. O sea, a mí no me gusta tal cosa, pero como a él le gusta, lo voy a hacer para que me perdone. ¿Ya? A mí no me apetece nada esto, pero como estoy aquí, claro, yo he metido las patas, entonces, bueno, lo voy a hacer para que me perdone. Y así empezamos. Entonces empezamos a distorsionar nuestras relaciones y a intoxicar nuestras relaciones porque nos perdemos de nosotros mismos y nos perdemos de nosotros mismos esperando y buscando el perdón del otro. Pero el problema es que el otro a lo mejor nunca me va a perdonar porque a él simplemente le fastidió lo que yo dije, lo que yo hice y ya está. Y todos tienen derecho a fastidiarse con algo. Pero el problema es cuando el otro ya conoce el jueguito. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la palabra mágica? Manipular. Manipular o agradar. ¿O? Agradar Agradar. al otro para quedar bien. Claro, pero estamos hablando de la contracara al que todavía no me dice te perdono. Entonces, la culpa y la culpabilidad tienen dos grandes sentidos de existencia social: controlar y manipular. O sea, controlar ¿en qué sentido? En el sentido de fijar y definir márgenes, límites, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a dar un ejemplo súper simple y trivial. Si yo me paso un disco pare conduciendo, me pasan una infracción, ¿ya? Eso está metido el tema, ojo, que ahí hay culpa, porque si yo me paso el disco pare y me pasan la infracción, ay, perdón, no me di cuenta. Lo primero que decimos, perdón, ¿se fijan? O sea, vamos pidiendo disculpas y perdón a mansalva. Vamos vueltos locos pidiendo disculpas y perdón por todo. Pedimos disculpas y perdón por todo. Porque tenemos una necesidad desesperada de ser agradables, de ser aceptados. Entonces, me voy a sentir culpable, me voy a victimizar y voy a empezar el jueguito con el policía que me detuvo en ese momento. Entonces, cuando vea que el policía está inflexible, si yo soy mujer y el policía es hombre, voy a recurrir a la estrategia de la pobrecita mujer indefensa. Hombre, resulta, yo lo he hecho. Sí, es verdad, sí, es tremendo. Entonces, si es más o menos mayorcito, te pones en rol de hija. Rol. Ahí están los roles, ¿ya? Y es súper interesante cómo también para manipular aprendemos
a movernos de un rol a otro. Cuando yo hablo de roles, voy a explicar un poco lo de los roles para los que no me han escuchado antes. Los roles tienen que ver con las formas en que nosotros nos comportamos y nos relacionamos según en qué contexto. Pues nosotros, todos los seres humanos, dentro de la teoría de roles está estudiado que los seres humanos nos movemos más o menos entre unos 50 y 60 roles durante nuestra vida. Vamos cambiando de roles. Imagínate, lo que es cambiar 60 roles distintos, ¿ya? Entonces, yo generalmente hablo de los 4 grandes grupos de roles. El rol familiar, el rol social, el rol laboral y el rol que yo tengo, el social es como con mis amistades, y el rol que yo tengo cuando salgo a la calle, por así decirlo, ¿ya? Como el rol urbano, por decirlo de una manera, porque yo no me comporto igual en casa que con el conductor del bus, cambio el rol, ¿ya? Y no me comporto igual con mis amigas que con el señor que me vende en el almacén de la esquina, ¿ya? Por eso que diferencia entre el rol social con las amistades y el rol como urbano, ¿ya? Entonces, si yo en mi casa he crecido cumpliendo según qué roles, ya, pues yo era la pequeña, la que, por ejemplo, cada vez que ocurría algo, yo era la culpable, ¿ya? Se quebraba algo, yo tenía la culpa. Se rompía no sé qué, yo tenía la culpa. Porque yo era muy, no sé, así como descuidada. Entonces, lo que pasara en casa, yo tenía la culpa. ¿Qué me va a pasar a mí cuando yo salga al mundo real? Que voy a llegar al trabajo y a la que se fastidie la impresora, me voy a sentir mal. Me voy a sentir mal y cuando mi compañera me ve y me diga, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así con esa cara tan extraña? No, es que se fastidió la impresora. Bueno, ¿y? Sí, pero es que ¿y si me dicen algo a mí? Si tú no eras usado, bueno, pero igual yo lo sé hace una semana atrás, ¿ya? Es súper inconsciente, es tremendo, pero si yo he crecido escuchando que era la culpable por todo lo que se dañaba, me lo voy a empezar a vivir así en la vida. Y cuando yo tenga una pareja y tenga una familia y esté en casa con mi familia, cada vez que algo se daña en casa, me voy a desvivir por pedirle perdón a mi marido. Mi marido va a decir, no pasa nada, pero yo me voy a seguir sintiendo mal. Me voy a seguir sintiendo mal, y el problema es que a él no me va a decir te perdono, porque no toca que me diga te perdono si se dañó la lavadora. ¿Me entienden? Pero yo voy a estar ahí. Sí, es que no sé. Y vamos así. Fíjense que nos empezamos a enfermar porque no sabemos qué es lo que nos sucede. No sabemos qué es lo que en el fondo estoy sintiendo. Y lo que estoy sintiendo es culpa. Estoy sintiendo culpa, pero porque es una culpa que traigo arrastrada de toda mi vida, ¿ya? Porque basta que a mí me la hayan inoculado en la infancia para que después se me dispare con cualquier activador o detonante que tenga relación con ese tipo de situaciones, ¿ya? Porque no tiene por qué ser idéntica, pero si la situación es similar, yo ya me voy a sentir culpable, ¿ya? Y una de los temas más duros con el tema de la culpa es cuando se empieza a usar como elemento de el tema de la manipulación, pero de transacción, ¿ya? O sea, como moneda de cambio, exactamente. Gracias por la aportación. O sea, por ejemplo, mi hijo me dice, quiero salir, yo tengo un hijo adolescente, quiero salir de fiesta este fin de semana, entonces yo le voy a decir, vale, pero primero, ¿a qué lo hacemos, verdad? O nos lo han hecho. ya, pero primero, no sé, ordenar tu habitación. Pero antes, no sé qué. Ok, pero al día siguiente, no sé cuál otro. Y lo empiezo a usar como moneda de cambio. Y le estoy haciendo sentir culpable. Le estoy haciendo sentir culpable porque él quiera salir, ¿ya? Y le estoy haciendo un flaco favor. Y si después resulta que esto lo hago también con mi marido, que mi marido me dice, cariño, mira, voy a ir a ver el partido del Barça este miércoles, y yo, ay, es que no sé qué, y me empiezo a victimizar
¿Para qué me victimizo? Para hacerle sentir culpable a él. ¿Ya? Fíjense cómo somos maestros en el arte de la culpabilidad, ¿ya? Tanto de hacerme la víctima como de hacerle sentir al otro culpable, ¿ya? Y esto, hasta que nosotros no tomamos conciencia y nos hacemos realmente responsables, podemos ir fastidiando todas nuestras relaciones en la vida. Todas. Porque no hay ninguna relación que se salve mientras tú estés metiendo la culpa entre medio. ¿Ya? Porque o vas a terminar viviendo amargado o amargada, calladito a lo mejor, pero más amargado todavía. Porque emoción que no saco por la boca, sale por el cuerpo. Eso súper conocida esa frase, no me acuerdo bien cómo dice, pero lo que nos expresa, lo que la boca calla, el cuerpo lo dice, el cuerpo habla, una cosa así, ¿no? Y es tal cual, Y fíjense que las mayores, ¿quiénes son las mayores maestras de la culpabilidad? Son las madres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las madres hemos aprendido a culpar y a sentirnos culpables. Sobre todo viene esto de nuestras abuelas hacia atrás. Porque no nos olvidemos que de nuestras abuelas hacia atrás las mujeres pero a la izquierda, ¿ya? O sea, derechos casi nada, obligaciones todas, deberes todos, la mujer a aguantar, a tragarse todo lo que el marido diga. Entonces, durante siglos, todas las mujeres de la historia se han tragado toda la ira, se han tragado todos los miedos y se han alimentado de culpa y de culpabilidad. Y nosotros somos gestados por mujeres. Por lo tanto, nosotros traemos en nuestras células toda la culpabilidad de todas nuestras ancestras. Entonces, como no seamos capaces de ponerle un freno, esto se sigue perpetuando. Entonces las madres después, ¿qué hacen? Cuando quieren que nosotros hagamos algo por ellas y nosotros decimos, no mamá, mira, este fin de semana no voy a ir a verte porque tengo otros planes. Oh, claro, después de todo lo que yo hago por ti, después de todo lo que yo he hecho por ti, y así me lo pagas, y que yo que estoy tan enferma, y que no puedo sola, y que a lo mejor muchas de esas cosas pudieran ser, pero el problema es cómo lo dicen, ¿ya? El problema es cómo lo dicen, porque si mi madre me dice, vale hija, ok, mira, igual podrías venir a ayudarme el día domingo porque quiero hacer tal cosa y no tengo fuerza para levantar tal. Si me lo dijera así, mamá, encantada, pero voy feliz, pero claro que ay, es que claro, yo tengo que hacer tal cosa. ¿Y cómo lo voy a hacer yo sola? Nos están manipulando gordamente. Cuando nosotros, por ejemplo, decidimos estudiar una carrera que no fue la que mamá quería o la que papá quería, después de todos los sacrificios que hemos hecho por ti. Hombre, pero si cuando nosotros éramos pequeños no le pedíamos a nuestros padres que hicieran sacrificios por nosotros. Ellos hicieron los sacrificios que quisieron, pero nos la cobran por el resto de la vida. Y lo peor de todo es que nos sentimos en deuda. Si es que eso es lo peor de todo, que nos sentimos endeudados. Claro, es que ella dejó de trabajar para que yo, no sé qué, y mi hermano. Pero ella eligió. O sea, más allá de por qué lo haya elegido, que esa es otra historia, ¿ya? Pero no toca que mamá me venga a decir, yo que dejé de hacer mi vida para criarlos a ti y a tu hermano, ok, pero yo no voy a pagar esa factura, porque no es mi factura, ¿ya? Pero así es como vamos aprendiendo la manipulación. Y cuando yo soy madre y mi hijo quiere hacer lo que él quiera, ¿qué le voy a decir? Oye hijo, yo que siempre he estado para ti, venga a repetir. ¿Ya? Entonces, es muy de cuidado el tema de la culpa, porque no nos damos cuenta, la tenemos tan instalada en el inconsciente que la hacemos automáticamente.
Y además ni siquiera, para eso no nos sentimos culpables. Cuando manipulamos no nos sentimos culpables. Pero a la que el otro dice que no, le tiramos así, ¡fua! Toda la zarpa encima. ¿Ya? Entonces, el resumen de la historia es, ¿qué hago yo para liberarme del sentimiento de culpa? ¿Cómo me libero del sentimiento de culpa? Primero que todo, soltando los juicios. ¿Eh? Soltando los juicios. O sea, si yo, por ejemplo, una cosa que yo muchas veces digo, cuando en las situaciones donde hay parejas, donde ha habido infidelidad, ¿ya? Y han continuado, entonces se supone que él o ella ha perdonado al infiel o a la infiel y luego sigue, pero quien perdonó sigue cobrando la factura un día tras otro. Yo siempre digo, las facturas se pagan una vez, no toca cobrarlas más de una vez, y la sigue cobrando y dice, no, es que yo lo perdoné pero no lo puedo olvidar. Eso no es perdón. Eso no es perdón. O sea, en el momento en que yo decido perdonar, es soltar el juicio, es soltar la crítica, es soltar el que pasó antes, ¿ya? Y cuando yo estoy mirando, por ejemplo, a un compañero de trabajo, o estoy mirando a una amiga y estoy pensando, uff, qué malo lo que está haciendo, que ahí de nuevo estoy enganchada con un juicio, ese juicio, a la corta o a la larga, más largo o más corto el círculo, vuelvo a caer en la culpabilidad. Porque a la que mi amiga ha hecho algo que yo estoy juzgando y cuestionando y le pasa algo, dice, yo te dije, si fue tu culpa, es culpa tuya. ¿Para qué hiciste tal? ¿O para qué dejaste de hacer tal? Mientras nosotros hagamos juicios, no nos vamos a desenganchar de las culpas. Y soltar los juicios es un arte. Es un arte. O sea, ser capaz de mirar a una persona sin juzgarla, eso es lo que yo enseño en las terapias. Eso, justamente, porque es un trabajo súper interesante. Fíjense, esto que nosotros le llamamos el mapa de la psique, cada ser humano tiene su propio mapa. ¿Cómo puedo yo juzgar a una persona que ha hecho, aunque haya matado, si no conozco todo esto de ella? No sé qué información trae ella de su programa inconsciente, no sé qué vivió su madre durante su embarazo, no sé qué creencias son con las que se crió, no sé cuáles son sus sombras, no sé cómo se le desarrolló el ego, no sé nada más que lo que estoy viendo hoy día, aquí, la carita. Y nos atrevemos a juzgar a la gente cuando no tenemos idea qué hay detrás de ellas. Es muy fuerte, es bestial lo que hacemos, somos muy, muy incoherentes. Porque a la que alguien nos juzga a nosotros, ¿qué es lo primero que decimos? ¿Y tú quién eres? ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué sabes? Pero no nos lo aplicamos nosotros. Si ustedes se fijan, nosotros no nos lo aplicamos, pero lo vamos haciendo con todo el mundo. Entonces, yo no voy a poder soltarme las culpas mientras no aprenda a dejar de juzgar a los demás. Porque en el momento en que yo aprenda a dejar de juzgar a otros, cuando yo vea una actitud que hasta ahora la he señalado como es tu culpa, o tú eres la culpable de tal, la siguiente vez que la vea haciendo algo, y yo recuerde y diga, a ver, yo conozco su historia, conozco cómo fue su infancia, conozco cuál fue el ambiente emocional en el que se crió, no tengo ni idea. No puedo juzgarla. No, tendría que ponerme en su piel y en sus zapatos para poder siquiera aproximarme. Y ojo, que ni siquiera los hermanos. Porque los hermanos, aunque hayan crecido en el mismo ambiente emocional, el embarazo de mamá de uno no fue el mismo que el embarazo de mamá del otro. Y aunque fueran mellizos,
Y aunque fueran gemelos, la información no se manifiesta en todos igual. Por eso es que nosotros encontramos frecuentemente, si ustedes se fijan, en las familias donde hay más de un hijo, pero dicen, hoy son tan opuestos, ¿ya? Uno es tan así y el otro es tan asá. Pues claro, evidente. ¿Por qué? Porque es como que la información se reparte y se polarizan. Si yo tengo uno que es demasiado fiestero, adivinen cómo hace el otro. Tranquilo como una foto. Súper. Claro. ¿Por qué? Porque son las polaridades. Nosotros nos movemos en polaridades. Todo en el universo se mueve en polaridades. Todo. Nosotros sabemos que hay una arriba porque conocemos una abajo. Sabemos que hay luz porque hay oscuridad. Conocemos el día porque está la noche. Todo en el universo es polaridad. Polaridad se refiere a esto, el más y el menos. Y somos como los imanes. Entonces nos vamos atrayendo justamente por estas mismas polaridades. Como nosotros somos energía, ¿ya? Entonces, yo voy con 3 de más, adivinen a quién voy a traer. Uno que tenga 3 de menos. Y nos vamos a ir, y vamos a jurar que nos enamoramos. ¿Ya? Ay, me encontré al amor de mi vida. ¿Ya? Claro, me complementa perfectamente. Exacto. Pero lo que ha ocurrido es que hemos resonado olímpicamente con nuestros programas inconscientes. Nuestra información ha hecho ¡tiling! Por eso, que cuando nosotros vemos estas parejas donde, por ejemplo, hay una que habla hasta por los codos y hay otro que es calladito y uno dice, yo no sé cómo pueden estar juntos, es que están perfectamente bien juntos. Por eso, porque la que habla mucho no le sirve otro que hable tanto como ella. La que habla mucho necesita uno que escuche. Y el que no habla nada necesita una que le hable. ¿Ya? Esto por dar ejemplos simples y en la parte simpática, pero pasa lo mismo en las partes no tan simpáticas. Cuando nos encontramos con situaciones de maltrato, es lo mismo. O sea, yo traigo información de maltrato y ¿con quién me voy a ver atraída? ¿Con quién voy a resonar? Con otro que traiga información de maltrato. ¿Ya? Por eso que uno a veces dice, ¿cómo es posible con la forma en que se maltrata esta pareja que sigan juntos después de 10 años, después de 20 años? Y tú los ves y dices, pero es que se maltratan tanto. Porque están en sus programas resonando. Están resonando olímpicamente. ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Para que yo esté así, o sea, por ejemplo, yo soy la víctima, o sea, a la que le cascan cada día, y mi pareja es el cascador. Para que yo esté en eso, es que estoy muy polarizada acá, y el otro está polarizado acá. ¿Cuál es la única forma de cambiar esto? Que yo me equilibre. Porque si yo me equilibro, o se equilibra o desaparece de la escena. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí. ¿Sí? Y eso es el trabajo de autoconocerse. Cuando yo puedo y logro empezar a conocerme a mí mismo, porque además nosotros creemos que nos conocemos, pero es una fantasía. Porque de verdad que en el fondo no nos conocemos, porque nosotros vamos actuando. O sea, cuando yo estoy yendo a un concierto de música, está todo esto operando, pero no me entero. Pero está todo eso operando para que yo decida ir a un concierto de música. Pero empezar a autoconocerse es, a ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a nivel emocional para yo decidir ir a un concierto de música? Y me empiezo, es como a rascarse así de, ya, vale. ¿Y a quién en mi familia le gustaban los conciertos de música? A papá. Ya, ¿y qué historias tengo yo? ¿Qué es lo que escuchaba yo desde pequeña de los conciertos de música? Que eran súper guay y no sé qué. Evidencia. Y así van avanzando Yo les estoy un poco desgranando muy por encima cómo funciona esto. Pero así funciona nuestro engranaje, ¿ya? Pero el motor de todo, las emociones. El motor de todo. Porque si yo estoy contenta,
Da lo mismo lo que me hagan o lo que me digan, porque estoy en un estado emocional en el cual soy capaz de sostenerme. Porque de las 5 emociones, la única que es la más poderosa de todas es la alegría o el amor. ¿Ya? Fíjense cómo cuando estamos alegres pareciera ser que nos podemos echar el mundo en el bolsillo. ¿Se han dado cuenta? Sí, como que nos sentimos súper poderosas. Hoy día voy a salir a conquistar el mundo. Y solo porque estoy contenta. Y ya, si se me pasa un pensamiento negativo, una situación a la que yo le doy fuerza, o una situación en la que yo me sienta culpable, ¡pum!, me hundo al fondo. Entonces, por eso cuando yo hablo del autoconocerse, es que si yo veo que algo me viene y me está hundiendo, decir, a ver, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas hundiéndote? Suelta el juicio, suelta la creencia. Si yo soy capaz de soltar el juicio, de soltar la creencia, es como sacarte el ancla que te está tirando al fondo del mar. Y te vuelves a elevar. Pero tienen que autoconocerse. Es la clave de todo al final de todo. ¿Dudas? Han estado súper silenciosos. Bueno, creo que lo importante es reforzar la felicidad y el amor interno, y sí conocernos, como tú dices, para que no nos afecte lo externo. ¿Sabes? Lo que Algo pasa así es que de culpas y cosas que tú siempre vas a conseguir una persona de repente a tu lado que pueda afectar. Pero cuando tú refuerzas como tú sabes lo que eres, te centras y refuerzas ese amor propio y esa felicidad, ya lo externo no te afecta porque estás consciente de lo que eres tú. Es como el equilibrio, el balance. Solo que el amor interno solo se puede reforzar cuando yo sé quién soy. Y cuando sé de dónde me vienen las cosas que me vienen. Ojo, porque todo el mundo habla de amarse a sí mismo. Todo el mundo habla de tienes que aceptarte, respetarte, perdonarte y amarte. Sí, es súper fácil hablar de eso, pero otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Otra cosa es hacerlo cuerpo. Porque no es aquello de ya, hoy día me empiezo a querer y me miro en el espejo y digo, me quiero, me amo, soy lo mejor. Sí, bueno, reforzando en taller o viendo cómo estamos ahorita. Es el buscando, vale, y cuando algo me molesta, ¿por qué me molesta? ¿A dónde me lleva esto? Cuando algo me enfada, ¿por qué me enfada? ¿Qué es lo que realmente me enfada? Eso es el aprendizaje. Ese es el autoconocimiento del que hablo yo. ¿Ya? O sea, es preguntarse a uno mismo, pero nos pasamos preguntándole a los demás. Oye, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que debería? Le preguntaba a la amiga, ¿tú crees que debería dejarlo con este chico, no? Y la amiga me va a meter su mapa así, ¡guau! Olímpico. Y yo, capaz que le haga caso, porque eso es lo peor de todo. Le voy a hacer caso. Y voy a decir a mi chico, sí, mira, ¿sabes qué? No, esto se acabó. Y el otro me va a quedar mirando y me va a decir, ¿por qué? Porque tú nunca me regalas flores. Y el otro me va a decir, haberme dicho antes que te gustaban las flores. Estoy diciendo un poco chorraditas, pero por ahí va. Por eso es que es importante autoconocerse. Entonces, cuando yo entienda que para mí es fundamental que me regale flores mi pareja, porque me he rascado y me he preguntado para fondo qué es para mí lo importante en una relación, lo primero que voy a decir cuando empiece con un chico una relación es decir, hey, a mí me gusta que me regalen flores. Y el otro me va a decir, vale, yo no regalo mucho, pero para mí es súper importante. Y ya, una cosa es que yo me autoconozca, y otra cosa, que el siguiente paso es empezar a decir qué es lo que quiero, qué es lo que soy, cuándo quiero y cuándo no quiero. Pero para eso tengo que estar sostenida. Aceptación. Sí. Y la aceptación solo puede venir junto con el amor propio cuando me he encontrado a mí misma. Me perdono. Pero fíjate que ese perdonar, efectivamente, cuando yo deje de juzgarme, el perdón viene solo.
Porque el tema del perdón tiene que ver con el juicio. Bueno, pues si la culpa es mía, se le echo a quien yo quiera, si no. Yo les invito y les desafío a no volver a usar más la palabra culpa y usen la responsabilidad. Es tremendo cómo te cambia hasta el peso en el cuerpo se te alivia. En realidad es mi culpa. No, en realidad sí, es mi responsabilidad. Y como, ay, solo es mi responsabilidad, nada más. Es bonito. ¿Alguien más quiere comentar, compartir, aportar?